Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en el tema de matrimonio y familia cristiana. Hermanos, es muy importante, ¿verdad? Ahora que vamos estudiando esta palabra, nos vamos dando cuenta, hermanos, que ciertamente es importante tener, ¿verdad?, una preparación para la vida familiar, para la vida del matrimonio, hermanos. Amén. Es muy esencial y tal vez es algo que no hemos tenido, ¿verdad? La cultura, podría yo decir, ¿verdad? La enseñanza. No se ha cuidado esto, hermanos, por mucho tiempo, aún en medio, ¿verdad?, más bien en la iglesia. Creo que en esta parte del mundo donde estamos se ha descuidado bastante el tema, hermanos, de la vida del matrimonio y de la familia. Por eso pues es difícil a veces poder comprender que a pesar de que sea tal vez una regla un poco difícil para poder aplicar, ¿verdad?, en la vida del pueblo de Dios, es muy importante, hermanos, que podamos considerarlo más que nada, ¿verdad?, en este tiempo cuando la familia cristiana está corriendo, ¿verdad?, un gran peligro. Como ya lo hemos visto, ¿verdad?, han salido hoy en estos tiempos muchas iglesias, instituciones cristianas, ¿verdad?, defendiendo la familia casi en todo lugar donde vamos. En las iglesias, en Mérida y en otros lugares, vemos grandes cartelones, ¿verdad?, defendiendo el tema, ¿verdad?, de la familia, porque se han aprobado leyes ya que van en contra, ¿verdad?, de este principio. Y creo, hermanos, que se han hecho muchas cosas para evitarlo o para querer frenar algunas cosas de estos cambios que vienen, ¿verdad?, en el futuro para los pueblos, para la iglesia, para las ciudades. Pero creo que aquí es donde tenemos, hermanos, que trabajar, ¿verdad?, dentro de la iglesia, dentro, ¿verdad?, de aquellos que acuden a la iglesia. Es aquí donde tenemos que hacer todo lo posible para que las cosas puedan cambiar, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando pensamos, ¿verdad?, sobre el tema de las enseñanzas en las escuelas, cuando pensamos en el cuidado de nuestros hijos, cuando pensamos que por ir a la escuela tal vez ellos puedan realmente ser más educados. Resulta que en realidad es en la casa, ¿verdad?, donde se tiene que enseñar la educación, ¿verdad?, de la familia, de los hijos, para que ellos puedan realmente ser personas que valoren, ¿verdad?, las leyes, ¿verdad?, de Dios, y valoren también todo lo que está establecido para su bien, ¿verdad? Entonces el trabajo tiene que ser, la iglesia tiene que ponerse a trabajar sobre este tema para poder crear, ¿verdad?, un ambiente más cristiano, hermanos, amén, en este mundo, y por lo menos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, que se ha desviado mucho, ¿verdad?, hablando sobre este tema que hoy, ¿verdad?, estamos tocando aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Matrimonio y familia cristiana. Amén. Vamos a darle una lectura, hermanos, al Salmo 127. Amén, como el título, ¿verdad?, de este tema. Salmo 127, 1. Ajá. Dice así la palabra. Amén. Le damos una lectura. Puede buscarlo en su Biblia. Amén. Vamos a darle un repaso, ¿verdad?, a la santa palabra del Señor. Si se puede poner de pie, lo leemos juntos. Dice así la santa palabra del Señor. Salmo 127, 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Así pueden tomar sus lugares. Bendito sea el Señor. Este salmo, ¿verdad?, tiene un tema muy importante. Resume en realmente, ¿verdad?, la importancia que tiene, hermanos, el darle lugar a Dios, hermanos, en la vida de los creyentes, en la familia.
Pero estamos yendo un poquito más allá, hermanos, de simplemente creer de que hay que darle lugar a Dios en la familia. Estamos hablando en estos momentos, en este tiempo, ¿verdad?, de este estudio. Estamos hablando, hermanos, sobre tratar de cultivar, hermanos, estos principios, porque desde donde se debe empezar a edificar la casa, desde donde se tiene que empezar a planear, hermanos, esa familia que queremos tener, pues nos lo estamos viendo, ¿verdad?, a través de esta clase. Y hemos hablado de varios principios, ¿verdad?, fundamentales para que una familia pueda ser edificada conforme, ¿verdad?, al Señor, y pueda Dios bendecir, hermanos, a la familia. La familia está atravesando muchos problemas muy serios, hermanos, porque hace falta la bendición de Dios como Dios lo planeó. Ya dijimos que es importante que haya obediencia, hermanos, en la familia para que Dios pueda bendecir. Muchas veces estamos pidiendo la bendición de Dios, estamos rogando la bendición de Dios, pedimos que alguien ore por nosotros, que oren por nuestro matrimonio, que oren por nuestra familia, que oren por nuestros hijos, y mucha gente lo hace, hermanos, con tal de buscar una solución. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que la familia está totalmente en un error, viviendo fuera del orden de Dios, podemos entender que por lógica no va a funcionar eso como tal. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado en su palabra, hermanos, establecido su ley, su palabra, para que a la familia, para que a todos, ¿verdad?, les vaya bien y puedan, ¿verdad?, ser felices, tengan un gozo, como lo dice el Señor, un gozo, ¿verdad?, que no sea conforme a las circunstancias que vivamos, sino que haya, ¿verdad?, una seguridad cada día de que Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, estamos viendo, hermanos, unos puntos muy importantes sobre el tema que estamos tocando, ¿verdad? Estamos viendo la lección 2, un buen principio. Amén. Ya pasamos, esta es la lección 2 que estamos, todavía no salimos de acá. Y si Dios permite, hoy vamos a terminar estos puntos para pasar a otro punto, ¿verdad? Estamos viendo sobre el tema, cómo inicia, ¿verdad?, un matrimonio. ¿Dónde inicia? En el noviazgo. Ya lo vimos, ¿verdad?, que es allá por donde empieza todo. Y ya dijimos, ¿verdad?, que es importante que hayan principios básicos bíblicos también allá. El noviazgo no es un invento tampoco de la gente o del mundo, ¿verdad? El desposarse con una joven o con un joven, ¿verdad?, no es un invento, ¿verdad?, del mundo, sino que está establecido. Dios también tiene establecido parámetros para la juventud, para que pasen ese tiempo que tienen que esperar para que puedan matrimoniarse. Entonces, desde donde empezamos a construirlo en Cristo es desde, hermanos, allí donde se inicia, porque hay que examinar, y es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad?, con quién vamos a casarnos, con quién se van a casar. Es muy importante, ¿verdad? El tema que estamos viendo, estamos en el inciso 3, que es un buen principio, dice acá, es no casarnos en yugo desigual. Estamos viendo, hermanos, este punto, que es el último punto que tengo para los enamorados, para los que están preparándose, ¿verdad?, para una boda, preparándose para matrimoniarse. Este es uno de los 3 puntos que estamos tocando, hermanos, amén. Y acá hablamos sobre el yugo desigual, amén. Bíblicamente lo encontramos, ¿verdad?, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 14 al 16. Pero quiero que veamos, ¿verdad?, y leamos ese texto del verso 14, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este texto, con este verso 14, hermanos, basta, ¿verdad? Es largo el texto, ya lo leímos la semana pasada, pero con este verso 14 nos deja claro, hermanos, que esto está haciendo un llamado a los creyentes, al pueblo de Dios, ¿verdad?, a tener muy en cuenta, ¿verdad?, este detalle. Creo que más, no solamente en el matrimonio, ¿verdad?, también tiene que ver con otros aspectos de la vida de los creyentes. Es decir, un incrédulo,
Es decir, un cristiano que pasa más tiempo, ¿verdad?, con los incrédulos, un joven, por ejemplo, que pasa más tiempo con jóvenes incrédulos, se puede decir que eso, hermanos, llega a dañar, eso llega a dañar al creyente, porque realmente, ¿verdad?, los jóvenes incrédulos tienen otro mundo, andan en otras cosas. Si vamos a verlo desde este punto de vista, no es únicamente, este texto no únicamente está hablando de alguien que se va a casar con una incrédula o con un incrédulo, sino está hablando de todo tipo de relación que se llega a tener, hermanos, de una manera que afecta, ¿verdad?, al creyente. Así sea un varón, ¿verdad?, que se junta demasiado con los incrédulos y que está constante allí, o una dama que se lleva, ¿verdad?, con gente incrédula y que como que tiene mucho compañerismo. Es casi ilógico, ¿verdad? Casi ilógico, porque dentro de ese compañerismo, hermanos, pues en algo tiene que estar uno en común con la otra persona. Leímos la semana pasada lo que dice Amós, ¿verdad? Dice que si andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, está difícil. Entonces, si un cristiano tiene mucha compañía, ¿verdad?, con los incrédulos, puede ser que el cristiano ya realmente está haciendo lo que hacen los incrédulos para que se puedan entender. Entonces entendemos que este texto no únicamente está hablando de aquellos que se casan, pero sí se aplica exactamente también muy fuertemente a aquellos que van a buscar una pareja, ¿verdad?, para casarse. Es muy importante, muy, ¿cómo se llama? Está muy bien claro esto, no hay que buscarle más. Es tan cierto que el cristiano, el joven creyente o la joven creyente, cuando va a llegar a este punto, ¿verdad?, de hacerle caso a algún joven o buscar a alguna joven, ¿verdad?, es importante que analice eso. Y quiero aclarar algo, que es muy importante que la joven realmente esté convertida. Si la joven está realmente convertida, convencida de buscar a Dios, tiene algo con Dios, con toda seguridad, hermanos, casi eso será automático, ¿verdad? Casi no tenemos ni que decirlo. ¿Por qué estamos dando esta clase? Porque es importante que se aclare estas cosas para que la iglesia aprenda de qué manera, y los padres sobre todo cuiden a sus hijos y los instruyan, ¿verdad? Hay momentos que a los hijos, hermanos, no están convertidos a Cristo. Esto lo he venido diciendo en varias clases, que muchas veces los jóvenes que tenemos en la iglesia no están convertidos a Cristo. Vienen porque los padres son cristianos, porque ellos tal vez ya lo entendieron. Pero los jóvenes tienen el derecho también, ¿verdad?, de elegir sus caminos. Ese es el detalle, que en el corazón no se puede gobernar. Entonces uno tiene que tener la voluntad de buscar a Dios. Entonces, hermanos, si la joven o el joven tiene a Dios de verdad, ha tenido un encuentro con Cristo, con toda seguridad, esa joven lo primero que va a analizar en el momento que empiece a pasar esto en su vida, de que algún muchacho lo esté hablando y todo, lógicamente la joven va a pensar en esto, porque el Espíritu Santo le va a guiar a entender que no puede hacerle caso, ¿verdad?, a un incrédulo, a alguien que totalmente tiene otra fe, que totalmente cree otra cosa. Entonces esto es muy claro, pero la palabra, como todo, es una instrucción. Se tiene que predicar, se tiene que decir, para que los padres, entonces, que conocen a Dios, cuiden a sus hijos, lo instruyan, lo aconsejen cuando llegue ese momento. Amén. Ya que hoy en día, hermanos, los jóvenes de la iglesia, casi puedo decir que ya no respetan eso. ¿Sí? En la mayoría de las iglesias, los jóvenes de las iglesias ya no están pensando, cuando van a enamorarse, no están pensando buscar a una cristiana. Si por si al caso hay una cristiana en la iglesia que le gusta, entonces no es que tanto porque es cristiana, sino porque le gusta. Así que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero si no hay en la congregación una muchacha que le guste, va a buscar donde sea. O sea, en lo que aparezca por allá,
donde quiera que sea, lo va a tomar. Así con el varón, así con la dama. Entonces es muy importante notar, hermanos, que en este problema del yugo desigual tiene que ser realmente meditado antes de casarse, ¿sí? ¿Sí? Y esto lo estamos enseñando. ¿Por qué? Porque yo he dicho siempre, ¿verdad?, que acá hay muchos niños que están creciendo. Quisiéramos que esto pueda aplicarse tal vez por lo menos para esos niños que vienen creciendo, que ya vamos a tener más control sobre ellos para poder instruirlos, como lo dice la palabra. Instruye al niño en su camino, así cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el joven tiene esos conceptos, por lo menos, hermanos, creo que hay jóvenes que no están convertidos, quiero decir, no han tenido un encuentro con Cristo, pero por el hecho de que han sido educados en la iglesia por padres cristianos que siempre le aconsejan y le dicen que casarse con un incrédulo no es lo correcto. Aunque no se hayan convertido, esos jóvenes, pues aunque sea por obedecer a sus papás, tratan de encaminarse por ese lado, ¿verdad? También eso pasa. Entonces, hermano, no hay una garantía, ¿verdad?, de que los jóvenes realmente hagan esta elección, cuiden este punto, a menos que realmente la joven o el joven esté totalmente convencido de amar a Dios y lógicamente ni siquiera sus padres se lo tienen que decir. O sea, aunque no se lo digan sus padres, esa joven lo que va a hacer es no hacerle caso a un incrédulo, ¿verdad? Y con eso no estamos diciendo, queremos aclarar eso, ¿verdad? No estamos diciendo que los incrédulos no puedan convertirse o no tengan la oportunidad de buscar a Dios, pero no es el medio por donde se puede llevar a alguien a Cristo. Y eso dice Pablo a los Corintios. ¿Dónde sabes tú, verdad, que vas a hacer que se convierta realmente a ese varón o a esa mujer? Dice Pablo. O sea, eso no nos toca a nosotros examinarlo y hacerlo. Significa, verdad, de que no es la forma en que la gente se va a convertir. La idea, verdad, está que nosotros salgamos a evangelizar a la gente que es incrédula, se conviertan a Cristo, y entonces esa gente viniendo a la iglesia podrá ser parte del pueblo de Dios, y entonces los jóvenes podrán casarse con ellos. Ese es el mecanismo de Dios, esa es la manera que Dios actúa, trabaja para que la gente se convierta. Entonces, todo esto del yugo desigual tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que en realidad es un poco complicado cuando los jóvenes dicen: pero si es que en la iglesia no hay jóvenes para que yo me case, ¿cuándo me voy a casar? ¿Verdad? Y eso lo vamos a hablar un poquito cuando llegue el punto, ¿verdad? Pero entre lo que cabe y lo que es bueno y lo que es correcto, sería eso, ¿verdad? Sería eso. Y por esa razón también, por ejemplo, en las asambleas de Dios, entiendo, ¿verdad?, de que muchas veces tratan de relacionar a los jóvenes, o la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Porque si aquí, por ejemplo, no hay damas, ¿verdad? Bueno, en otra iglesia de las asambleas de Dios, por lo menos que creen la misma doctrina, pues hay jóvenes, hay muchachas, ¿verdad? Que muchas veces lo mismo pasa. Hay iglesias donde hay muchas muchachas, pero no hay varones, jóvenes. Y bueno, es un caso, ¿verdad? Pero lo que queremos decir, ¿verdad?, es que esta palabra, hermanos, es totalmente claro, que una creyente tiene que hacer todo lo posible de no, ¿verdad?, llevar una relación con un incrédulo. Es casi garantizado de que le va a salir mal muchas cosas, va a tener muchos problemas. Pero como ya dije, si la persona realmente está convencida de amar a Dios, va a ser un problema. ¿Cuándo no es un problema que una muchacha de una iglesia se case con un incrédulo? Cuando la muchacha no quiere nada con Dios. Entonces, ¿qué pasa con algunas muchachas que se han casado de esa manera? Que cuando salen de la iglesia y se casan con ese muchacho incrédulo, no quieren volver a la iglesia. Ellas mismas no quieren volver a la iglesia. Lamentablemente, a veces esa muchacha, a veces el muchacho quería ir a la iglesia, pero la muchacha que ya se logró casar, como quien dice, escaparse de la iglesia, dice, arrastra a ese muchacho que de alguna manera tal vez sí quería ir a la iglesia. Le dice: no, ya nos casamos y ¿sabes qué? Vamos. Y
lo que había en su corazón de esa muchacha, si no se vestía como en el mundo, ahora lo va a hacer, porque ahora papá y mamá no le va a decir nada. Y entonces, hermanos, ya como quien dice, agarran la oportunidad de huir de las reglas de la iglesia y ahí se van. Entonces eso, hermanos, pasa. Eso pasa, eso no es un cuento, eso es una realidad, sucede. Pero ¿qué pasa si la cristiana, si la muchacha es verdaderamente convertida? Allí es donde está el yugo desigual. Porque la muchacha va a querer ir a la iglesia. La muchacha va a querer vestirse como una cristiana. La muchacha va a desear estar en las cosas de Dios, y allí viene el problema. Pero una muchacha que no está convertida, pues no va a tener problemas, porque lo que le diga el esposo lo va a hacer contenta, porque el total a ella no le quita ni le da que le eviten o ir al templo, o que deje de orar, o que deje de hacer alguna cosa, ¿no? Entonces todo eso, hermanos, pues tiene que ver con que ustedes vean, por ejemplo, que vean, ¿por qué les digo todo esto? Porque existe, hermanos, el asunto de que ustedes puedan ver que de repente una muchacha de la iglesia se enamore con un joven de la iglesia. Y entonces decimos, ¿no? Decimos por lógica, decimos, les va a ir bien porque son dos cristianos. Pero ustedes mismos han visto y verán, porque todavía vamos a estar aquí en este mundo y nos vamos a dar cuenta, que a veces, aunque se casan siendo de la misma iglesia, que crecieron en la iglesia, hermanos, entonces ocurre lo que estoy diciendo. Si el joven que estaba en la iglesia, aunque es hijo de cristiano, pero nunca se convirtió a Cristo, es como casarse en yugo desigual. ¿Entienden? Es en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tal vez la muchacha que está en la iglesia sí está buscando a Dios, pero el muchacho que aunque es hijo del pastor, vamos a decirlo así, no porque sea hijo del pastor está súper convertido. Puede ser que sea un incrédulo, que nunca le ha dado lugar en su corazón a Dios, y de repente tú veas que se casó una cristiana con un cristiano dentro del templo, y a los pocos días hay divorcio, hay pleito, hay problemas, se destruye, y uno dice no funciona entonces, ¿no? Pero no es cierto. El problema es que no estamos entendiendo que aunque estén en la iglesia, hermano, eso no garantiza que sean convertidos. Entonces es importante, por eso he dicho siempre, de que lo más importante es que el que realmente quiere buscar a Dios y amar a Dios, busque a Dios para buscar a su pareja. No simplemente, ¿verdad?, vea a una muchacha y lo enamore, sino que pídale a Dios, ore a Dios para que el Señor le revele realmente la mujer o el joven que realmente ame a Dios y pueda casarse, no en yugo desigual. Porque ahora lo estamos entendiendo, ¿verdad? Ya no yugo desigual, no es que te cases con el que está el borracho en la esquina. A un yugo desigual puede ser que un joven que está en la iglesia, y la joven se tiene que dar cuenta que aunque está en la iglesia, aunque sus padres son creyentes, se ve como ese muchacho es un incrédulo, como ese muchacho no le gusta mucho las cosas espirituales, no está metido, no le está interesando mucho. Más bien se nota que está en la iglesia por esa muchacha. Si no, ya hace tiempo se hubiera ido al mundo también. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces es importante no casarnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿dónde están los incrédulos? ¿Verdad? Siempre que he escuchado este mensaje, los incrédulos están allá, en el mundo, en el baile, en la droga. Pero ¿cuántos fracasos han habido también dentro de la misma iglesia, hermanos? No una vez, han pasado muchas veces. Y hasta creen que entonces, ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que aunque estuvo allá 10 años, el muchacho ahí creció y terminó en un desastre. Es la verdad. Se necesita estar convencido y convertido. Entonces, hermanos, lo que podemos decir en este texto, en este pasaje que estamos tocando para terminar este tema hoy, ¿verdad?, es esto, ¿verdad? Que el Señor llama a considerar
el yugo desigual. Ahora ya se nos quedó claro que el yugo desigual, como lo dijimos la semana pasada, puede ser con una muchacha de otra iglesia, pero que tenga, aunque se llama, hermanos, de las asambleas de Dios, ¿sí? Resulta que hoy es así, porque no lo podemos guardar, es la verdad. Aunque a veces es de las asambleas de Dios, resulta que la manera como han crecido enseñados por el pastor, pues ha sido de una doctrina diferente a lo que se practica a veces en la iglesia donde uno asiste. Entonces hay yugo desigual. ¿Por qué? Porque no, hermano, no es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Entonces estamos entendiendo que hay ese problema. Por eso es importante realmente apoyar a los jóvenes cuando ellos están empezando a tener una relación con una muchacha, con un muchacho. Pues nosotros como padres, que si somos espirituales y ya estamos buscando a Dios, pues tenemos visión, podemos entender mejor. Nosotros que no estamos enamorados podemos ver claro. Los que están enamorados ya se pierden, ¿sí? Cuando uno está enamorado ya no sabe lo que hace. Pero los padres son los que sí están viendo el problema, son los que saben que realmente, hermanos, hay algo que no está encajando allí, aunque sea de la iglesia. Entonces hay que orar, hay que pedirle al Señor que realmente que sea su voluntad, que Dios, ¿verdad?, guíe para que no caigamos en ese asunto, ¿verdad?, de estar con una persona totalmente que tiene otro corazón al corazón de ese joven o de esa joven, que va a ser un problema, hermanos, un pleito. Yo lo he escuchado, yo he escuchado eso, hermano, y se los digo esto como testimonio para que ustedes oigan estas cosas y aprendan. Yo me he topado con problemas dentro de la iglesia, oiga bien esto, con personas, hermanos, que crecieron en el evangelio y que la muchacha creció en el catolicismo. Resulta que cuando vienen acá a la iglesia, el que estaba en el catolicismo, la muchacha que creyó, quiere buscar a Dios, quiere consagrarse a Dios, pero ese muchacho que yo suponía que creció en el evangelio es el que le dice: no quiero que oremos, no quiero que vayas, no quiero que hagas esto, no quiero que esto. O sea, en vez de que ese muchacho sea apoyo a esa muchacha que está creyendo, es un estorbo a esa muchacha. Esto ha pasado, hermanos, y yo lo he vivido, lo he visto, porque he tenido que aconsejar. Y me he topado con eso, que hasta casi digo, Dios mío, en vez de que esté apoyando, se supone que sabe más, que ha conocido la palabra mejor que esta persona. Resulta que ese a que le llamamos cristianos es casi el diablo, ¿verdad?, en la casa, que le impide a esa mujer, que ahora sí cree, que vaya a la iglesia. Es como que una cosa, está de cabeza el mundo, ¿verdad? Pero así pasa, hermanos, ¿verdad? Así pasa muchas veces. Porque vimos crecer a las personas en la iglesia, pero nunca se convirtieron en realidad. No tienen amor a Dios, no quieren nada con Dios. Eso es yugo desigual. Sí, es muy importante saber, ¿verdad?, eso. Primero, tenemos que entender que muy difícilmente vamos a poder controlar ese momento. Si nosotros no preparamos a los jóvenes, no los instruimos correctamente, y no fuimos ejemplo, más que nada, nosotros como papás, a esos jóvenes, hermanos, va a ser difícil. ¿Sí? Entonces, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque si tú quieres intervenir, por ejemplo, en la vida del noviazgo de tu joven o de tu muchacha o de tu muchacho, como conocemos las cosas, ¿verdad?, sabemos que es difícil. Si una persona, un padre se opone a una muchacha que quiere casarse con esa persona, hermano, por último lo terminan haciendo, te guste o no te guste. Luego ya lo hacen. ¿Pero por qué? ¿De dónde vino esa acción? Pues de nosotros, porque nosotros nunca realmente les inculcamos a nuestros hijos el orden, la disciplina. Nos van a desobedecer, nos van a burlar. Y como ha pasado mucho, ¿verdad? De repente no puedes cuidar a la muchacha, un momento lo tienes que dejar, y cuando vuelves ya no está en casa. ¿Qué pasó? Se fue con el muchacho, ni se llevó su ropa para que no veas que se iba. Así lo hacen, hermano. Pero cuando llegan a hacer eso las muchachas,
Pues porque no hay miedo, no hay temor a Dios y no hay temor a sus padres. Entonces, por eso estamos diciendo que es importante, entre esto que estamos hablando, aconsejando a los jóvenes, estamos diciendo que los padres tienen mucho que ver en esto. Ahora, si nosotros hemos instruido a nuestros hijos, desde niño hemos hecho todo lo posible, lo llevamos a la iglesia, oramos con ellos, les dimos ejemplo, no quiere decir que porque un joven haya tenido esa enseñanza, hermano, también va a ser fiel. Hay jóvenes que aun cuando sus padres hicieron todo lo posible, llegan a ser rebeldes. Eso es muy claro, hasta en la Biblia lo podemos encontrar con hombres de Dios, que ellos fueron fieles a Dios, pero que sus hijos fueron rebeldes. Entonces, pero si hemos hecho todo lo posible, ¿hasta dónde me puedo meter? Lo que está preguntando el hermano, ¿hasta dónde podemos intervenir en un noviazgo que se está dando, verdad? ¿Hasta dónde? Pues lógicamente nuestros hijos no son animales, verdad. No los vamos a vender, no vamos a manejarlos, no los podemos amarrar. Eso va a contar mucho lo que tú le enseñaste, eso va a ser un apoyo. Pero si no, ¿hasta dónde podemos meternos? Ellos van a tomar su decisión. Nosotros como padres, lo más que podemos hacer, yo creo, en mi criterio, es orar por ellos y aconsejarles. Si vemos que se va a unir a una persona que ya lo estamos casi viendo, que cuando se casen va a ser problemas, porque hermano, hay cosas que son tan evidentes, ¿verdad? Tan evidentes que esa cosa que se está armando va a salir mal, pero ni por más que lo estamos diciendo, terminan casándose, terminan diciendo, no, es que ya lo decidieron. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres? Nosotros orar por ellos y aconsejarlos, hacerles ver todos los peligros, los problemas que pueden llegar a tener por caminar o por permitir, ¿verdad?, esa unión entre una persona totalmente diferente a esa persona. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, de que no puede uno tener a sus hijos como si fueran objetos, porque ellos sienten, porque ellos tienen voluntad. Entonces Dios no dice que hagamos tal cosa. O sea, Dios no está a favor de que nosotros manipulemos a nuestros hijos porque de nada sirve. Si tú obligas a tu hijo a casarse con una muchacha cristiana que no quiere casarse, también va a terminar mal ese matrimonio, no va a servir de nada. Y por último, te va a echar la culpa. Tú me obligaste, yo no quería a esa muchacha y tú me dijiste que no. Entonces es lógico que entendemos que no se puede más que advertirlos, aconsejarlos, hacer todo lo posible. Pero si al final de todo, ¿verdad?, deciden ellos un camino en yugo desigual totalmente, que vemos que van a fracasar, lo habrán elegido ellos, hermanos. Y no podemos hacer más que eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues preparar el camino, preparar el consejo, ¿cómo se llama? El ejemplo, hablarle a nuestros hijos, mostrarles el camino, más que nada llevar a nuestros hijos a buscar el temor de Dios. Un joven que tiene temor a Dios, una niña, una muchacha que tiene temor a Dios, hermano, por lógico, esa muchacha teme a sus papás también, respeta a sus papás, les tiene temor a sus papás. Pero por más que nuestros hijos nos tengan ese temor, no quiere decir que por eso los podamos manipular. Aún así, siempre les tenemos que preguntar, hijo, hija, ¿verdad?, ¿realmente estás convencido de esta relación? Yo veo que hay esto, hay aquí, hay allá, veo que te va a ir mal, pero yo sé que por respeto tú puedes ser que obedezcas, ¿verdad? También hay que decirlo. Puede ser que tú por respeto a mí digas, me voy a casar entonces con un muchacho de la iglesia, pero tú realmente no quieres. Yo no te puedo obligar, no lo hagas así. Toma tu decisión, porque tienen que tomar su decisión, porque lo que pase allí en el matrimonio, hermanos, va a ser problema de ellos, ¿verdad? Ya que cuando se matrimonian, totalmente, como dice la palabra, tienen que dejar a padre y a madre y unirse, y lo que vaya a pasar allá, pues tiene que suceder. Entonces todo esto que estamos enseñando ayuda mucho para que despertemos y también los jóvenes, hermanos, se den cuenta. Es lo que queremos hacer, concientizar en lo que estamos haciendo acá en esta clase, tanto a los padres como a los jóvenes. Tal vez si los jóvenes no se habían dado cuenta, porque a veces así somos, ¿verdad? No nos damos cuenta, estamos enamorándonos y parece que todo es perfecto, pero en realidad si no nos dicen los peligros, pues a veces no lo entendemos. Pero si a pesar de que ya no lo dijeron,
ya lo entendimos y decimos con todo ya lo decidí, bueno, es un arriesgarse, realmente es arriesgarse, hermanos. Entonces la palabra de Dios que ya leímos acá totalmente nos hace ver, hermanos, que un joven que ama a Dios, y eso es lo que queremos decir acá, que estamos hablando de la familia cristiana, el matrimonio cristiano. No estamos hablando de un medio cristiano o alguien que no sabemos si está convencido. Estamos hablando de alguien que ha creído en Dios y que ama a Dios. Aconsejar a estos jóvenes de que cuiden, ¿verdad?, su relación con quién se van a casar. Pues ya vimos, ¿verdad?, que estos principios que hemos enseñado hasta acá son muy importantes, únicos, hermano, únicos. No es una opción, es el camino realmente para que todo salga bien. Es el camino realmente, no es que haya un montón de caminos. Esto que estamos enseñando, que es por medio de la palabra de Dios, es el camino para la felicidad, el camino para que las cosas salgan bien. Si realmente quisiéramos, ¿verdad?, tener un matrimonio y una familia, pues que esté bien, ¿verdad?, que funcione. Ok, entonces, hermanos, es muy importante. Dice acá, no casarse en yugo desigual tiene un propósito para nuestra descendencia. Si hay algo importante que yo puedo entender, hermanos, por qué Dios persigue esto, ya dijimos, no es que Dios no ame a esa gente que está allá en el mundo, porque es lo primero que a veces piensan. Pero es que esta muchacha se puede convertir, este muchacho puede venir a la iglesia. Y así hay veces nos convencen los hijos, ¿verdad? Pero, hermano, ese no es el medio. Por eso el Señor, aunque cuando Él llama a su pueblo Israel, hermanos, Él elige a un hombre, ¿verdad?, que es Abraham, y a Sara, para de allí empezar, como si Dios estuviera empezando, como en el huerto del Edén, haciendo a Adán y a Eva para empezar un matrimonio santo. Lo hizo, hermanos, con Abraham. Lo sacó de su parentela, lo sacó de su pueblo y le dijo, vamos a preparar, ¿verdad?, una familia que ame a Dios y que de allí venga una descendencia. Y les dijo, no se casen con los de afuera, porque vamos a preparar un pueblo santo que se aparte y que dé testimonio a las naciones, y que las naciones se conviertan, pero no casándose con ellos, sino que ellos vean el testimonio de la vida, ¿verdad?, santa y bonita que se lleva en una familia donde Dios gobierna, donde Dios prospera, ¿verdad? Y eso es lo que ha querido, ¿verdad?, hacer. Por ejemplo, ¿verdad?, el grupo de alemanes que están por acá y están en varias partes de México, ¿verdad?, los conocen como los menonitas. Ellos, hermanos, llega uno en donde ellos viven, totalmente, hermanos, es un ambiente, vamos a decirlo así, de Dios. Ellos no permiten muchas cosas, no permiten, se han apartado aún sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Se tienen que casar entre ellos. ¿Para qué? Para que se mantenga la pureza, supuestamente, ¿verdad?, de gente que busque a Dios, que no haya gente maleada, gente del mundo allí, ¿verdad? Aunque eso, ahora que lo estamos entendiendo, no es lo correcto, no es lo bíblico, ¿verdad? Dios nos mandó a las naciones para que nosotros, ¿verdad?, aquí podamos predicar a la gente, que se convierta a la gente y entonces empezar a crear, hermanos, amén, familias cristianas que realmente vivan la vida cristiana para darle testimonio al incrédulo y se convierta, pero no casándose con ellos. Entonces Dios, lo mismo que hizo con Israel, hermano, lo hace también con la iglesia, aunque de otra manera, pero lo hace el Señor. En realidad eso es lo que quiere decir esta palabra. Tiene un propósito Dios, entonces, hermanos, para nuestra descendencia. Dios quiere preparar niños, personas, hermanos, que se purifiquen más que los que nosotros que crecimos, ¿verdad?, un poco en la mundanalidad. Eso es lo que quiere Dios. Cuando llamó a Abraham, eso hizo. Llama a Abraham, lo saca de allí, pero lo que hace el Señor es que después viene Isaac y entonces Isaac nace entre Sara y Abraham, que ya son más creyentes, que son nuevos creyentes. Pero todavía de allá el Señor no arma el pueblo. Fíjense, viene Isaac, entonces nace,
¿verdad? Jacob. Y de Jacob entonces ya casi la tercera, ¿verdad? Viene, hermanos, a ir purificando, limpiando, hermanos, a esa gente para que por medio de Jacob vinieran, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob que formaron las 12 tribus de Israel. Entonces Dios tiene un mecanismo para ir purificando personas y que de esta manera pudieran dar testimonio a todas las naciones. La meta de Israel era de que ellos se mantuvieran, ¿verdad? Se mantuvieran así como ellos creían en Dios y pudieran dar testimonio a las naciones. Pero eso es lo que no pasó, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Aquí en Malaquías, leemos acá en Malaquías 2:11, dice esta palabra del Señor, dice, hablando de Israel, dice acá: prevaricó Judá, y en Israel, dice, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado, dice, el santuario, ¿verdad? El Señor dice que nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces una joven que es templo del Espíritu Santo, hermanos, casarse con un incrédulo, ¿verdad? Es una cosa contraria. Se profana realmente ese lugar, porque el incrédulo, hermanos, viene con pensamientos ya perversos. No va a respetar a esa dama como debía de ser, no la va a tratar como debía de ser, porque él piensa como piensa el mundo. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron abominación, dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, dice, y se casó con hijas de dioses extraños. Entonces, esto es lo mismo que está diciendo exactamente Pablo, ¿verdad? A los corintios, cuando habla, ¿verdad? Que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el Señor quiere preparar una iglesia santa, una iglesia, hermanos, amén, que se vaya purificando en sus generaciones y pueda haber realmente, hermanos, amén, un grupo de gente verdaderamente convencidos, transformados, para que anuncien, ¿verdad?, las buenas nuevas. Sigue diciendo este texto. Aquí lo deja claro, ¿verdad? El verso 15 del mismo capítulo de Malaquías 2. Y dice acá: no hizo el uno, ¿verdad?, hablando de Adán y Eva, pero esto también se refiere a Abraham. Cuando él toma a Abraham, no toma a toda la familia, solo Abraham y su esposa. Solo ellos son la base de un principio para limpiar una descendencia, dice acá. No hizo él uno, dice, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, Dios puede elegir, puede crear, pero Dios lo hizo así, dice. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto, no es que nos creamos más santos, no es que nosotros no nos vamos a juntar. Por eso lo que hacen, ¿verdad?, estos alemanes que se van y se cierran en su monte y se casan entre ellos, por eso todos son del mismo color y todo, no es lo correcto, porque ellos debían de estar dentro del mundo, dentro de esta gente como estamos nosotros, predicando la palabra, anunciándole a esa gente, ¿verdad?, que se conviertan a Cristo. Y cuando se conviertan a Cristo, entonces se pueden casar con esa muchacha, se pueden casar con ese muchacho. Así sí. Entonces dice acá, entonces, ¿qué buscaba el Señor al separar a Israel? Como si fuera celoso y dijera que aquellos que están allá no sirven. No, parece que eso está diciendo. No se casen con ninguna mujer pagana, porque eso ofende al cuerpo del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Exactamente, Dios quiere hacer lo mismo, hermano. ¿Por qué la iglesia hoy está tan terrible y fría y confundida? Porque la iglesia, en la iglesia ya estamos mezclados entre creyentes e incrédulos. Aunque todos acá o en una iglesia se llaman cristianos porque se bautizaron, porque ya son miembros, hermano, en realidad estamos en una mezcla entre incrédulos y creyentes. Esa es la verdad. Hay muchos que no están convertidos adentro de la iglesia. Entonces, ¿qué ya hicimos? Ya nos mezclamos. O sea, no es que todos los que están acá somos creyentes o en una iglesia, cualquier otra iglesia,
No los 200 personas que asisten a una iglesia, hermanos, se han convertido. Hay incrédulos que están adentro, que tienen el título de cristianos, pero se mezclaron. Entonces, como la iglesia no tiene ese cuidado, la muchacha se casa con un incrédulo y lo trae a la iglesia. Y ese muchacho a veces nunca se convierte, pero está llegando a la iglesia. Y entonces, hermanos, ya nos hicimos una mezcla. No, en realidad somos un pueblo separado para Dios, sino ya somos un pueblo mezclado, no con gente que se convierte, sino con gente que no se ha convertido. Nos estamos mezclando, y eso es lo que está pasando. Y no es que Dios odie al incrédulo, no es que Dios no lo quiera, pero Dios tiene que trabajar de esta manera. ¿Para qué? Para que si hay dos personas que aman a Dios de verdad, de ahí, hermano, van a ser un niño, una niña que de verdad sea instruido en Dios, que de verdad crezca como una hija de Dios y un hijo de Dios. Entonces, si una niña y un niño crecieran en la iglesia realmente con padres creyentes verdaderos, transformados, hermano, esos dos, vamos a decirlo así, serán una raza realmente cristiana, pura, purificada. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Entonces, Dios no es que Él no es que estén feos, o porque sean malos, o porque estén... No, es que Dios está trabajando con un propósito, ¿verdad? Al hacer esto, dice acá, Dios quiere perfeccionar una descendencia. Entonces, ¿para qué? Anuncia las buenas nuevas al mundo, como hizo, ¿verdad?, con Israel. El apóstol Pedro habla de esto. Capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Aquí, hermanos, no está hablando de Israel, está hablando de nosotros, de esta iglesia que hoy está acá. Pedro no está hablando de los israelitas, sino está hablando de nosotros. ¿Qué somos ahora? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Cristo. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, sí, ¿qué es lo que Dios desea de esta iglesia, hermano? Es que se acabe esos matrimonios mixtos, porque eso es lo que hay acá muchas veces, matrimonios mixtos, ¿sí? Que uno cree y el otro no cree. Uno es incrédulo y el otro cree. Así estamos, hermano. Chéquelo bien, amén. Chéquelo bien. No todos estamos, como quien dice, jalando pareo. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que nos pasó. Nunca analizamos eso, nunca le pedimos al Señor: Señor, estoy viendo a este muchacho que está en la iglesia, pero de verdad está convertido. Es realmente esa parte que necesito. Es mi ayuda realmente. ¿Será mi apoyo? ¿Será para que yo te busque? ¿Está convertido? No. Lo que muchos decimos, como ni los padres indagan, ni buscan, ni oran, ni meten eso en oración. Yo no sé cuántos padres realmente hoy o antes oraron por sus hijos que se iban a casar. Casi les puedo asegurar que los padres no oran por eso, hermano. Casi se los puedo asegurar que los padres no están diciendo: Señor, muéstranos qué muchacha va a tomar mi hijo, muéstranos qué muchacho va a llevarse con mi hija. No, con trabajo oramos hasta la comida. Ni nos acordamos de eso. Entonces no nos interesa. Lo único que decimos: está bien, es el muchacho de la iglesia, está bien, ya va a la iglesia ese muchacho. Porque hay muchos muchachos que llegan a la iglesia sin convertirse, hermano. Y aquí hubo un tiempo cuando empezaron a llegar jóvenes de acá. Llegaron varios jóvenes, hermanos, que eran del mundo y se metieron en la iglesia. Y cuando yo hacía junta de jóvenes, hermano, estaba lleno, así como casi como ven todo este grupo de acá. Así estaban los jóvenes, si se acuerdan. Entre ellos habían como unos 10 que totalmente eran incrédulos, pero estaban allá. Y luego se fueron. Algunos se quedaron en la droga, otros en el alcohol otra vez, y no, nunca se convirtieron. Pero como ya llegan en la iglesia, algunos dijeron: pues ya va al templo, te puedes llevar con ellos, no te estás llevando con un incrédulo. Pero lamentablemente sí está en la iglesia, pero es un incrédulo. Ese es el problema. Entonces, hermanos, estas son cosas que ocurren, que realmente son difíciles de poder controlar con la simple vista,
con nuestros propios sentidos. Por eso es importante orar por nuestros hijos que un día se van a casar. Y yo he dicho esto, ¿verdad? Que estos niños que están creciendo, hermanos, será la prueba, ¿sí? Será la prueba de lo que va a pasar con esto que estamos aprendiendo. Será la manera de probar qué tal va a salir realmente si ponemos en obra lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Entonces el Señor quiere hacer esto con la iglesia, sí. No es que desprecie a los incrédulos, es que Dios quiere preparar a personas realmente santas para que puedan nacer niños. O sea que los que se van a matrimoniar, Dios quiere que pensemos realmente en los hijos que vamos a tener. ¿Qué hijos vas a tener con esa persona que no quiere nada con Dios? ¿Qué hijos vas a tener con esa persona que no le gustan las cosas de Dios? O sea, ¿qué hijos? ¿Cómo vas a instruir a ese niño? Eso lo tiene que pensar el joven. No es que llegue para pensar tener hijos, pero ese es el camino. Y si no planeamos eso, hermano, vamos a tener hijos mixtos, como pasó, ¿verdad?, con Israel. Hijos, ¿verdad?, que entre una incrédula y un israelita. Eso es lo que pasó. ¿Y cómo salieron? Salió mal todo. Se volvieron idólatras. Empezaron, en vez de que saquen a los ídolos, empezaron a meter ídolos en Israel, porque habían allá dentro de ellos gente que realmente todavía su corazón estaba en la idolatría, ¿verdad? Terminamos. Dice aquí: los creyentes deben poner a Dios en primer lugar, dice, en todo. Es lo primero que se debe examinar antes de casarse, ¿sí? Hermano, los que amamos a Dios y los que creemos en Dios, pero así, estamos hablando de creyentes, creyentes verdaderos, nunca van a tomar a la ligera un matrimonio. Los jóvenes no, los padres no lo van a permitir. No estoy diciendo que se van a interponer, pero van a indagar, van a ayudar, van a buscar lo mejor, van a aconsejar, van a trabajar sobre el tema, van a orar para que Dios muestre si esa es la voluntad de Dios. Porque aunque los veamos muy enamorados, muy bonitos, que les va a ir bien, hermano, ustedes lo están mirando, lo estamos viendo, hermanos, así. Está delante de nosotros la cantidad de jóvenes casados que hoy se están divorciando, se están separando, madres solteras. ¿Cuántas madres solteras hay ahora? Y hermano, eso no es agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere entonces evitar, si se pudiera, ¿verdad? Entonces se debe de pensar, hermano, realmente en esto. Amén. Dice acá: no hubo otro hombre, ¿verdad?, que hablara con Dios cara a cara, según la palabra, como Moisés. Moisés, hermano, fue un gran hombre de Dios. Pero sin duda, cuando nosotros vemos a grandes hombres de Dios en este sentido, porque eso es lo que nos enseña la palabra, nos enseña también y nos los dice textualmente de dónde vinieron, ¿verdad? Dice acá algo muy importante. Éxodo de Moisés, capítulo 2, verso 1, dice: nacimiento de Moisés. Está en Éxodo 2:1, dice: un varón, dice, de la familia de Leví. ¿Qué es la familia de Leví? Es la familia de los sacerdotes. Es una enseñanza eso. Está diciendo un cristiano, ¿verdad? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a una hija de sacerdotes. ¿Quién nos está diciendo eso al traducirlo correctamente? Un verdadero cristiano tomó a una joven verdaderamente cristiana, hijas de sacerdotes. Eso es lo que pasa. Si nosotros como padres, hermano, no somos buenos sacerdotes en casa, hasta eso tiene que ver un padre, una madre que tiene a su hija y que ha visto que su hija ha caminado bien, ha buscado a Dios, hermano. Si una madre es sensata, un padre es sensato, ama a su hija de verdad, ninguno quisiera que a nuestras hijas les vaya mal, hermanos. Pero si de verdad amas a tu hija y eres sensata, aún tienes que ver a los padres, a los consuegros. Te va a decir mucho de lo que es ese varón. Es discernimiento. Ve a los padres. ¿Hay buenos sacerdotes tras de ese muchacho? ¿O el papá de ese muchacho es el que nunca viene a la oración? Nunca le gustan las cosas espirituales. ¿Qué sacerdote? ¿Quién está cultivando ese pequeño árbol con quien vas a unir a tu hija?
Entonces no estoy diciendo de que no te vas a casar, pero tú le vas a decir, mira, aquí no está muy bien la cosa, pero si así quieres, hija, yo no, sé que no te voy a poder obligar, porque aunque yo te quiera obligar, de último lo vas a hacer. Pero te estoy mostrando que aquí hay peligro. Algo no anda bien, ¿sí? Porque donde una mamá quiere instruir a los hijos y el papá es incrédulo, no quiere nada con Dios, el niño está mal. Un niño está en dos pensamientos. Ese joven está torcido también, como su papá tal vez. Hay problemas, o sea, hay peligros. Es un riesgo. Puede ser que salga bien, pero no hay garantía. Entonces, hermanos, cuando habla esta palabra aquí, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Está diciendo que eran familias sacerdotales. Tenían que tener hijos realmente que conocen a Dios, aman a Dios. Hay disciplina de Dios en casa. Es confiable. ¿Y qué nació de allí? Un Moisés, un hombre que habló cara a cara con Dios. Ese hombre no se hizo así nada más. Tuvo un origen realmente preparado bajo la voluntad de Dios. Lo mismo, ¿verdad? Dice, y la que concibió y dio a luz, ¿verdad?, un hijo, y viendo lo que era hermoso, ¿verdad?, Moisés le tuvo escondido 3 meses. ¿Saben ustedes que Moisés lo estaban buscando para matar a los niños? Y fue escondido, ¿verdad? Jesús también, hermano, nació también de padres del mismo pueblo de Dios. Cuando hablamos de María y hablamos de José, cuando usted lee todo lo de dónde vienen, ¿verdad?, los dos igual vienen del pueblo de Dios. Entonces, al mirar que vienen del pueblo de Dios, también allí Dios, eso es lo que había hecho, que desde allí purificaba, venía purificando las familias, los matrimonios, porque un día dentro de esos matrimonios iba a nacer Jesucristo, hermano. Y Jesucristo no podía nacer en cualquier familia. ¿Entienden eso? Entonces, hermanos, ese matrimonio bonito que nosotros queremos, ese matrimonio hermoso donde se llevan bien, donde realmente hay gozo, hay paz, los niños van a ser felices, tiene que ver con dónde va a empezar, quién va a producir eso, de dónde va a venir esto. Entonces hay que pedirle al Señor, hay que orar mucho al Señor. Amén. Yo he dicho esto porque es muy importante que yo lo mencione. Ahorita estamos en un punto donde tal vez haya jóvenes aquí ya de 18 años, de 20 años, que tomar esto y aplicarlo, hermano, casi es un imposible. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué voy a hacer? Casi imposible poder aplicar esto. ¿Por qué? Porque ya se dio. Pero lo que sí estamos entendiendo es que si esto pudiera hacerse, ahí vienen muchos niños que hoy están caminando aquí, donde tenemos la oportunidad de aplicar eso, hermano, ¿verdad? Hoy va a ser difícil tratar con un muchacho que ya tiene una mentalidad es difícil, como dice, creció un poco torcido, y para enderezarlo hay que quebrarlo, y es doloroso. Pero no podemos despreciar esto, porque esto es lo que Dios quiere que ocurra entonces en la iglesia. Que la iglesia cada vez se purifique, que haya menos incrédulos adentro de la iglesia. En un momento dice la palabra que cuando regresaron del exilio, tuvieron que sacar a muchas mujeres paganas de Israel. Abandonaron para poder purificar a ese pueblo. Tuvieron que despedir, dice en el libro de Nehemías, tuvieron que despedir a muchas mujeres con sus hijos paganos, y le dieron, ya, vamos a limpiar la raza. Claro, fue difícil. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho. Pero esto es para dar un principio, hermano. Ahí tenemos hijos que todavía se pueden moldear. Ahora tenemos que ser buenos sacerdotes nosotros, como padres. O lo mismo va a pasar, no vamos a producir hijos buenos que realmente, ¿verdad?, puedan casarse con cualquier muchacha cristiana. Eso tiene que ver mucho, mis amados. Entonces esto, la palabra de Dios es muy clara. Entonces Jesús, ¿verdad?, también, ¿verdad?, nació. Entonces casarnos en yugo desigual, hermanos, afectará a nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Efectivamente.
¿sí? Inevitablemente. Casarnos en yugo desigual, aunque no eso es lo que estamos pensando, o tal vez algunos no estén pensando en hijos. Tendríamos que decirle a nuestra hija, a nuestros hijos, si realmente quisiera tener hijos buenos, hijos que amen a Dios, hijos que obedezcan, va a tener que ver mucho desde ahora con quién te vas a casar. Si te vas a casar con alguien donde solamente va a haber pleitos y golpes y todo, esos niños son los que salen drogadictos, son los que salen mal, llegan a odiar a sus padres, llegan a odiar, ver el maltrato, ver lo duro, ver cómo se llevan, hermano. Porque es serio cuando empiezan los pleitos en un matrimonio. Se acalora tanto que, hermano, ahí están los niños al frente y se están golpeando, se están tirando cosas, se están ofendiendo con palabras. Ya pierden ¿cómo se llaman? Pierden la cordura los padres y no les importa que están los hijos al frente llorando y se están gritando cosas, hermano, porque yo lo he visto. Y eso es doloroso, hermano. Entonces todo eso tenemos que decirle a nuestros hijos. El yugo desigual, eso provoca. Desde que haya un desbalance entre lo que tú quieres y lo que ella quiere, no va a funcionar. Desde que ella quiere una cosa y tú quieres otra cosa, es muy claro que eso no funciona. Y por eso lo dijo el Señor: andarán dos justos juntos, dice, si no estuvieran de acuerdo. Imposible. Si estamos en otro mundo, seguro que lo vamos a pasar todo el día peleando. Y por eso hay gente, hermano, que prefiere no quedarse en casa. ¿Sí? Prefieren no quedarse en casa, porque quedarse en casa es discutir todo el día con la mujer, discutir todo el día con el varón. ¿Por qué? Porque el varón tiene otro mundo y la mujer otro. Lamentablemente muchas cristianas o cristianos, hermanos, no han podido seguir buscando a Dios. Pero el que lleva realmente el producto realmente dañado son los hijos. Los hijos son los que van a recibir el efecto de donde, hermano, aunque queramos, no vamos a poder tener hijos fieles, hijos hermosos, hijos que amen a Dios, que hablen con Dios. No. En un lugar donde hay puro pleito, hermanos, no van a crecer niños fieles a Dios, niños que tengan devoción a Dios, que tengan respeto a Dios. No, es imposible eso. Pero esto es una realidad, esto no es un cuento, esto es una realidad que va a acontecer, hermanos, a aquellos que se piensan casar, ¿verdad? Entonces, en verdad hay que observar esto, si es posible, ¿verdad? Ojalá y lo puedan aplicar en sus vidas, ojalá y puedan pensarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque luego, lamentablemente, después de un divorcio, hermanos, las cosas ya ni tanto ni para el varón ni tanto para la mujer es fácil. No es fácil, hermano. No es fácil irse con hijos. No es fácil que te están quitando tus hijos. No es fácil, hermano, que se están dividiendo, peleándose cosas materiales, hermano. Es una cosa muy triste. Y más cuando ocurre en la vida de los cristianos, hermano. La iglesia queda en vergüenza realmente. Entonces, por eso en la iglesia tenemos que decir eso. Sí. Cada vez y cada día Dios quiere purificar la iglesia. Pero ¿cómo lo va a purificar el Señor? Pues que ya no haya más incrédulos dentro de la iglesia, que hayan cristianos verdaderos. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Pues nosotros tenemos que ser ejemplos como padres, para que nuestros hijos crezcan como cristianos verdaderos y se casen entre cristianos verdaderos. Y entonces, hermanos, haya el resultado que Dios está esperando, como lo hizo, ¿verdad?, con Israel. Es importante. Entonces, estos ejemplos que hemos visto, ¿verdad?, no está allá de casualidad, está escrito allá para que nos demos cuenta cómo se pueden hacer estas cosas si realmente queremos que funcione la familia. Hermano, lo que vamos a tomar no es un juego. Los jóvenes que se van a casar, piénsenlo bien, porque, hermano, casarse no es un juego, no es para un día, no es para un año. Es para toda la vida. Si después de un año ya te das cuenta que quieres cambiar, darle vuelta a ese problema va a costar mucho. Y cada vez más el problema se va agrandando por donde tú vas. Entonces, hermanos, es un consejo que Dios nos da. Amén. Ojalá y ustedes lo aprecien, lo tomen y lo piensen. Y hagan la voluntad del Señor. Y yo he dicho una cosa, con esto termino. Hay que buscar a Dios. Hay que orar al Señor.
el único que nos puede dar discernimiento, entendimiento hacia dónde ir, ya que tenemos jóvenes que ya no los cultivamos de pequeños en el camino de Dios, ahora los queremos meter en las cosas de Dios. Hay que aconsejarlos, hay que ayudarlos y orar con ellos y orar para que Dios nos muestre los peligros que pueda haber. Si tú oras fervientemente a Dios como padre, hermano, seguro que Dios te va a mostrar el problema que puede venir, no lo que tú ves. No es lo que tú ves, que digas, no es una buena muchacha, no es un buen muchacho, no. Pídele a Dios. Y si Dios te muestra algo, entonces tú le puedes decir a tu hijo: mira, hijo, Dios muestra que esto no va a funcionar. ¿Creen que lo pueda mostrar el Señor? Dios sí lo puede mostrar. Amén. Entonces, cuando Dios te muestra algo, ¿qué pasa? Que Dios ya te ayudó, porque entonces le podrás decir con seguridad que eso no va a funcionar. Si todavía así quiere, pero ya le dijiste, hijo, Dios ya nos lo mostró. Ahora, ¿tú quieres así? No te puedo obligar porque tienes voluntad. Tú te vas a casar, no yo. Entonces, pero mi deber es decirte lo que Dios ya me mostró. Y qué bonito, ¿verdad? Ojalá que Dios intervenga y salve familias, hermanos, salve a nuestros jóvenes. No quisiéramos ver llorando a los jóvenes después. No quisiéramos ver a nuestros hijos, hermanos, separándose, sufriendo, niños acá. Ya eso en la iglesia tiene que cortarse. Eso, si en el mundo nos pasó, ok, en el mundo nos pasó, pero aquí que nos siga pasando, hermanos, realmente no es así. Para eso llegó Dios, para eso vino el Señor, para que podamos nosotros ser transformados, para cambiar el rumbo, hermanos, de nuestras vidas, de nuestros hijos, y que pueda haber algo diferente de lo que estamos aprendiendo en este lugar. Amén. Póngase de pie en esta noche. Así vamos a concluir, y que Dios, verdad, pueda aclarar sus pensamientos. Y si necesitan más consejo personal, hermanos, para eso estamos como pastores, para aconsejar, porque cada caso es diferente. Eso se lo he dicho a los hermanos, no es lo mismo, aunque es noviazgo acá, noviazgo allá, pero no es el caso, es diferente. A veces tenemos que aconsejar a uno con una cosa y a otros con otra, pero para eso Dios nos ha dado, pues, su palabra, su sabiduría, para que los podamos ayudar. Si ustedes buscan esa ayuda, seguro que Dios va a ayudarnos, hermanos, porque eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Vamos a orar. Se ponen de pie y le damos gracias a Dios, y así terminamos este día, este momento, este estudio.